¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Pues miren, no le voy a quitar yo la razón al presidente del gobierno que nos acaba de recordar que Keynes está más vivo que nunca. Y es que Keynes está más vivo que nunca para las políticas del Ejecutivo, para el gobierno del señor Sánchez, que sigue empeñado en poner en marcha políticas keynesianas. Y hoy le vamos a hablar precisamente de una de esas políticas que está muy mal entendida y que están vendiendo desde luego a bombo y platillo, tanto que incluso la oposición en el Partido Popular les han comprado el discurso. Vamos a hablar hoy de eso, de ese gran empeño de la señora Yolanda Díaz y por tanto también del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha una reducción de la jornada laboral. Es decir, en España, un país campeón en tasa de paro entre las sociedades desarrolladas, entre los países más desarrollados, campeona en paro juvenil entre los países desarrollados también, un país donde la productividad cae en picado en los últimos 5 años y lleva más de 30 de capa caída, cada vez peor. La solución, la gran solución a los problemas de España la tiene la señora Yolanda Díaz y radica en eso que ella dice que es el derecho de los trabajadores a no trabajar. Lo que oyen, esto es lo que nos lleva diciendo el Ejecutivo muchísimo tiempo. Su gran proyecto es que lleguemos a 2025 a las 37 horas y media efectivas de trabajo a la semana. Dicen desde el Ministerio que todos los trabajadores tenemos derecho a no trabajar y que los españoles tenemos mucho derecho al descanso. Que esto de trabajar tantas horas, ¿que para qué? Y para eso está el gobierno, claro. No están las decisiones libres entre empresas y trabajadores para decidir pues, objetivos de productividad, horarios de trabajo, fórmulas de conseguir esa productividad por cada uno de los empleados. No, ¿esto para qué? Si está el gobierno para decidir cuántas horas tiene que trabajar cada trabajador, cuántas horas debe exigir cada empresa a sus trabajadores, cuántas horas de descanso le tiene que dar o no a los trabajadores, si está el gobierno para decidir en cada empresa cuánto tiene que ser este volumen de horas trabajadas, ¿para qué van a decidirlo las empresas? Sea esta empresa una empresa extensiva en el uso de capital humano porque necesite a muchas personas para producir, o sea una empresa en la que no sea tan necesario el capital humano. Todo esto recuerda y mucho, como precisamente me recordaba esta mañana en Es la Mañana de Federico, el propio Federico Jiménez Los Santos, un escrito de Marx de 1844 en el que describía el paraíso comunista en el que él quería vivir y en el que a nadie le haría falta trabajar. El texto exacto del señor Marx fue el siguiente, se lo recito. En la sociedad comunista podré dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, a cazar por la mañana, a pescar después de comer, criar ganado al atardecer y hacer crítica literaria a la hora de la cena, sin necesidad de convertirme, perdonen ustedes, de convertirme en cazador, pescador, pastor o crítico literario. Pequeño detalle que se olvidaba al señor Marx es que para que él pudiera hacer todo eso en una sociedad en la que no le hiciera falta trabajar, otros tendrían que hacerlo. Más allá de revisar a los clásicos, lo que vemos es que el gobierno quiere invertir el orden de las cosas. Hoy, en pleno siglo XXI, en las sociedades desarrolladas, como todos ustedes ya saben, y no hace falta que yo se los cuente, no es necesario que todos estemos trabajando del orden de 6-7 días en semana y del orden de 14 horas diarias, y que seamos el 90% de los trabajadores los que tengamos que cumplir estos horarios para poder llegar a los objetivos de producción. Pero es que el progreso y el incremento de la productividad lo que permite que cada vez podamos trabajar menos y poder incluso distribuirnos esos horarios de trabajo. Es decir, lo que en el siglo XIX era una necesidad sin la cual no se podría producir al ritmo al que era necesario, es decir,
digamos que todos los trabajadores tuvieran que hacer más de 10, 12 horas de trabajo y trabajar prácticamente todos los días de la semana, casi en un régimen de esclavitud, hoy es posible no hacerlo así y tener jornadas más asequibles o incluso por turnos en los que tengamos varios días de descanso, es porque la evolución humana, el progreso, el crecimiento, la innovación, la inversión en tecnología, la inversión en bienes de capital, la inversión en avances, en crecimiento, no en decrecimiento, en crecimiento, es lo que nos ha permitido llegar precisamente a eso, a que para producir mucho más nos haga falta mucho menos horas de trabajo. El problema es que desde el gobierno no lo ven así. Desde el gobierno, ¿qué ven? Las sociedades que más han progresado, que más han producido y que son campeones en productividad y cuyos ciudadanos son más ricos, son los países donde sus ciudadanos necesitan trabajar menos horas para producir más. Y entonces dicen que si esos países la gente trabaja menos, es porque trabajar menos produce más, cuando es todo lo contrario. Y entonces su solución en España, ¿cuál es? Su solución en España no es mejoremos la productividad, avancemos, invirtamos, permitamos darle un empujón a la productividad en España y entonces, cuando esas cotas se alcancen, veremos que seremos capaces de producir lo mismo o más con menos trabajo. No. ¿Qué nos están proponiendo nuestros políticos? Vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Por tanto, trabajar menos para vivir mejor y, sobre todo, también para mejorar la productividad. Esto era Yolanda Díaz, pero ¿qué dicen desde los sindicatos? Escuchen el argumento del señor Pepe Álvarez de la Unión General de Trabajadores. Para poder avanzar desde el punto de vista de la productividad en nuestro país tenemos que reducir el tiempo de trabajo. Es lo contrario de lo que dicen todos los países del mundo, especialmente la Unión Europea, que tienen una jornada laboral más baja, son los que tienen mejores datos desde el punto de vista de la productividad. Y eso es un dato absolutamente indiscutible. Bueno, ya ven el orden de los factores, cómo altera el producto. De todo esto le vamos a hablar en el día de hoy con pelos y señales y con todos los datos que avalan lo que les estamos contando. Pero antes, como siempre, vamos a echarle un repaso a la portada Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas, Luis Fernando. Bueno, pues yo estoy deseando, Beatriz, que me cuentes cuáles son las principales informaciones que pueden leer ahora mismo si se asoman a la portada de Libre Mercado nuestros oyentes. Pues ahora mismo llevamos de apertura, la acabamos de publicar prácticamente, un bochorno histórico. Nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz y nos cuenta que la justicia de Estados Unidos va a autorizar los embargos a España por las renovables, todos estos laudos que España no paga, que España está al nivel de Rusia y Venezuela, entre los impagadores. Fíjate que cada vez que nosotros decimos que España está a la vanguardia de la inseguridad jurídica en el mundo desarrollado, lo decimos precisamente por esto. O sea, más allá de todos los problemas que tenemos en España, por ejemplo, con la defensa de los derechos de propiedad de los propietarios de vivienda, por poner un ejemplo, que es otro ejemplo importante de inseguridad jurídica, resulta que tenemos eso, un bochorno histórico, porque estamos impagando sistemáticamente todos aquellos laudos en los que la justicia internacional nos condena por haber cambiado las reglas a mitad del juego con empresarios de todos los países en materia de energías renovables. Nos condenan, tendríamos que pagar, no pagamos, pues ahora que toca el embargo. Eso es, esas primas a las renovables que autorizó el gobierno de Zapatero, que nunca se deberían de haber dado, pero ya que se dan y se firman, pues lo que firmamos a nombre del Reino de España hay que cumplirlo, los contratos se cumplen y en este caso ha sido Estados Unidos, es un fallo que nos va a costar bastante caro. Una empresa japonesa nos pide que quiere cobrar y ¿qué dice Estados Unidos? Ha llegado el laudo hasta al otro lado del charco que autoriza a pues la confiscación, el embargo de bienes comerciales a nuestro país y se inician los procedimientos para recuperar el dinero que el gobierno no quiere pagar, pues a la fuerza tendrá que pagar. Es decir, que no es que le vayan a embargar el palacete al hermano del señor Sánchez, no es que le vayan a embargar las viviendas que tenga el señor Pedro Sánchez o su mujer, no, van a embargar propiedades del Estado que son propiedades de todos los titulares de la soberanía nacional en España, es decir, de todos los que nos están escuchando. Sí, señor, a usted le van a embargar
lo que a usted tiene le van a en Estados embargar Unidos. lo que tiene en Estados Unidos Eso es. como parte del patrimonio español. Es terrible lo que está... Ahora, tengo aquí un titular que me lo tienes que explicar, Beatriz. Sí. La fantasía de Rivera. Maravilloso, maravilloso artículo de Pero Manuel Fernández Ordóñez. De Teresa, Ese es el ¿no? autor. No de Albert. Sí, de Teresa. De Teresa. Ya Albert no sabemos qué fantasías tendrá, pero nuestra exministra tiene muchas. Bueno, pues como digo, es un artículo de Manuel Fernández Ordóñez, el que publica cada 15 días el Libre Mercado todos los viernes. Y bueno, nos cuenta que Rivera se ha ido por la puerta grande de los desastres energéticos. Se ha revisado estos días el Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima, donde Sánchez prometía 5 millones de coches eléctricos circulando por las carreteras españolas. Ahora suben la apuesta y dicen que 5,5. De momento no llegan los eléctricos puros ni al 2% del mercado, o sea que hay que correr. Hay que correr en coche eléctrico, en este caso. Pues sí, pues chino. nada, Manuel Fernández Ordóñez hace cálculos, la energía que se va a necesitar para electrificar toda España y vamos, es una auténtica fantasía, y esta guerra a los combustibles fósiles, pues él desgrana con muy buena tinta paso a paso todos los errores que están cometiendo, y Teresa Rivera, que dice que ya prácticamente fantasea. Vaya. ¿Por qué será que no me extraña? Oye, grandísimo Manuel Fernández Ordóñez, sí, un amigo de este programa también y un amigo de esta casa que siempre acierta, y una de las divulgadores de temas energéticos que hay que seguir sin ninguna duda. Dime algo que nos estáis preparando para el fin de semana. Bueno, pues el fin de semana, reducción forzosa del horario laboral. Ya sabemos, esa semana de 4 días laborables en vez de 5. Analizaremos todo. Pensiones, vamos a desgranar fallos, problemas, alternativas a... ¿Tenemos algún problema en nuestro sistema tenemos público de pensiones? Tenemos bastantes problemas. Agricultura también, ¿dónde meten las manazas los políticos? Esto de la deforestación. Ahora no queremos comprar productos alimentarios que provengan de bosques donde haya habido tala. Entonces ahora pues el maíz, el coco, todo tipo de aceites nos van a costar mucho más caros, porque ahora no queremos comprarlo baratos. Así que bueno, pues en Brasil, en Argentina están preocupadísimos. El chocolate, todo. Ahora que queremos encarecerlo a la fuerza, Luis Fernando, porque como la inflación no es suficiente, vamos a probar más medidas para que nos cueste mucho más hacer la compra. Y no se engañen, no es por ecología, es por los impuestos, porque cuanto más caro nos cuesten los productos, más IVA pagaremos por ellos, y cuanto más contaminen las sociedades, más nos cobrarán por los impuestos de derechos de emisión. En fin, que es un negocio para el que cobra del dinero público. Eso sí que tienen un mínimo de lucro y es espúreo, no es natural, ni bueno ni sano, como el que aquí defendemos. Pues sí. Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, y después de repasar la portada del Libre Mercado del día de hoy, vamos con el tema del día. Vamos a analizar ese empeño de este gobierno en abundar en que los trabajadores en España trabajen cada vez menos. Un empeño en el que llevan meses muy pendiente de todo el intercambio de declaraciones, de las reuniones, las negociaciones por parte del gobierno, el empeño que ha tenido Yolanda Díaz, las discusiones que han tenido dentro del propio gobierno, las negociaciones con sindicatos y patronal. De todo esto ha estado muy pendiente desde los servicios informativos nuestra compañera Leticia Vaquero, y nos va a trazar la fotografía del momento actual, del momento en el que estamos. Leticia Vaqueros, cuéntanos. Muy buenas tardes. En esta historia hay 3 actores: gobierno, patronal y sindicatos. El primero es el principal interesado en que se reduzca la jornada laboral a las 37 horas y media en 2025, que es lo que Yolanda Díaz ha firmado con el PSOE en el acuerdo de gobierno. Así se colgaría la medalla. El problema es que para que comience el 1 de enero de 2025 deben aprobarlo en estos 3 próximos meses. Las prisas nunca son buenas, pero en este caso explican a la perfección los pasos que gobierno y sindicatos quieren dar. Ambos quieren que se plasme en una ley esa reducción de la jornada, a pesar de reconocer que ya poca gente trabaja 40 horas semanales. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Claro que la negociación colectiva es el ámbito natural donde venimos desde hace 40 años negociando la jornada laboral, y por eso la jornada laboral efectiva en España no es de 40 horas, sino que la media está ya situada en 38,3 horas, ¿no? Pero es que esa no es la cuestión que se discute en la mesa. La cuestión que se está debatiendo, que se está negociando en la mesa, es si ha llegado el momento de que la jornada legal de trabajo en España, que lleva intacta desde el año 1983, se acomode a la actual realidad de nuestro país.
Lo decía en Radio Nacional el jueves, el mismo día en el que se manifestó frente a la sede de la COE en Madrid junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Tras meses de negociaciones, al Gobierno y a los sindicatos se les está acabando la paciencia. Creen que los empresarios quieren bloquear el acuerdo, aunque recordemos que no es necesario su aval. Yolanda Díaz puede firmar el acuerdo solo con los sindicatos y luego revalidarlo en el Congreso de los Diputados. Pero ahí es donde hay otro problema, su minoría, aunque Pepe Álvarez no lo ve así. Y sobre todo si esa mayoría va a ser una mayoría tan ajustada como viene siendo habitualmente. Nosotros creemos que no. Y en ese sentido a mí me parece que el PP se incorpore al debate es positivo. Bajo la premisa de no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, el Partido Popular también se suma a esta rebaja, a trabajar 4 días a la semana, pero en función del sector, que su implementación sea escalonada en el tiempo y que siempre vaya de la mano de los agentes sociales. Ahí está la clave, en que no se impongan plazos ni se generalicen a todos los sectores, porque una peluquería con 3 trabajadores tendría que contratar a alguien más para cubrir los espacios que dejen sus compañeros por trabajar menos, y que se den bonificaciones para esas contrataciones es insuficiente, dicen. La decisión política tendrá costes para las empresas. Por eso la COE va desganada a las reuniones, porque ve que el Gobierno ya ha tomado la decisión y reclama que las mejoras en la jornada laboral se deben seguir abordando en las mesas de negociación con los sindicatos a través de los convenios colectivos. Por eso le piden al Gobierno que compartan el coste. Muchísimas gracias, Leticia Vaquero. Un resumen espectacular de cómo está la situación, de cómo se está tratando la patronal, del problema que genera esta iniciativa, que es un problema de nuevo incremento de costes para las empresas y que está muy lejos de solucionar los problemas que tenemos. Vamos a tratar de resumirles a partir de ahora y con ayuda de mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estábamos diciendo, Rubén, que vamos a tratar de explicar cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las soluciones que nos están queriendo imponer desde el Ejecutivo, cuáles son los efectos de estas soluciones y por dónde debería transitar una verdadera mejora de la situación que tenemos. Si tenemos que trazar 3-4 problemas relacionados o digamos que quisieran solucionar esto de la rebaja de las horas de trabajo, ¿cuáles serían? Pues bueno, primero, las tasas de paro, está claro. Según el INE, la tasa de paro en el segundo trimestre del 24 se encontraba en torno al 11,27%, que es cierto que se reduce paulatinamente, pero sigue siendo la más alta de la Unión Europea, incluida también la tasa de paro juvenil, que supera el 26%. Luego, otro problema importante es la inflación, que entre enero del 21 y agosto del 24 ha aumentado más de un 18,6%, o sea, un 18,6%. Y es otro problema que lastra la economía, digamos, doméstica y que deberían tener en cuenta desde el gobierno para llevar a cabo este tipo de medidas. Perdón. Y luego, otra cuestión muy importante es la del empobrecimiento, porque como destacaba en un informe reciente el Instituto Juan de Mariana, para que un hogar con 2 trabajadores que perciben el salario medio, digamos, la escalada de precios, digamos que se ha traducido en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de en torno a los 1.200 euros. Y de hecho, si una familia de estas características hubiera querido en 2023 replicar los niveles de consumo del 2018, hubiera necesitado 2.275 euros más. Es decir, que se han empobrecido en 2.265 euros anuales. No, en el periodo en total. En ese periodo, pero en todo un año de consumo, sí. en todo un año, desde que el señor Sánchez gobierna. Es decir, tenemos problema de paro, un problema de paro estructural, unas tasas de paro que no bajan de los 2 dígitos desde hace muchísimo tiempo, una tasa de paro por encima del 11% y una tasa de paro en el que ya ni siquiera nos queda el recurso de que Grecia está peor que nosotros, porque Grecia ya nos ha superado también. Estamos, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, capitaneando las tasas de paro. Tenemos otro problema añadido, que es el de la inflación y el de el empobrecimiento, que van ligados. La inflación, decías tú, desde 2021. Si nos vamos a 2019, la tasa de inflación acumulada, supera el 20%. El acumulado supera ampliamente el 20%. En el caso de los alimentos está cerca de superar el 40%, es decir, pagamos un 40% más ahora que hace 5 años por los alimentos. Y si esto lo sumamos a otro de los datos que aparece ahora en Libre Mercado, que es el de un PIB, que si hacemos la media, un PIB per cápita, está estancado y reduciéndose desde que gobierna el señor Sánchez, el efecto no puede ser más nefasto. Es decir, no solo no crecemos en riqueza per cápita, sino que además el efecto de la inflación hace que cada vez podamos consumir menos, con lo cual el efecto del empobrecimiento se multiplica.
trabajamos menos, es decir, tenemos menos trabajo, tenemos una sociedad que se va empobreciendo más de lo que lo hace en la media de la Unión Europea. A nivel impositivo, además, hemos contado aquí ya en otras ocasiones cómo el gobierno del señor Sánchez es el gobierno europeo que más ha subido los impuestos a sus ciudadanos durante los últimos 5 años. Es decir, que si nos empobrecemos más que los demás, además nos sangran más a impuestos que a nuestros vecinos europeos. Y el problema secular de nuestra economía, Rubén, el problema que deberíamos poder atajar, el problema que debería ser el principal objetivo a solucionar por parte de cualquier gobierno, que es el de la productividad. El de la productividad, porque, como calculaba un estudio de CEPIME, entre el año 2018 y el año 2023, la productividad en España cayó un 3,8% y fue la mayor caída de toda la OCDE. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Bueno, y para solucionar este tipo de problemas, ¿qué soluciones nos han puesto encima de la mesa? Porque lo que tenemos, o sea, hoy estamos hablando del segundo gran proyecto de Yolanda Díaz en el gobierno. El primero fue una reforma laboral que ¿qué consiguió esta reforma laboral? Pues, como bien destacaba el Juan de Mariana, nada. La reforma laboral no ha conseguido crear empleo ni ha conseguido mejorar el mercado laboral en ningún aspecto. Nada. Todo lo contrario, lo que ha conseguido es que cuando Eurostat toma las cifras españolas, como han desbaratado la estadística de una manera brutal, tenga que poner Eurostat siempre un asterisco en el dato español de que no es homologable ni comparable con los datos europeos porque no se sabe de dónde salen, por ejemplo, los fijos discontinuos en inactividad. Tenemos que estos fijos discontinuos en inactividad, según ha destacado el sindicato USO, está ya cerca de los... Bueno, supera los 700.000 personas y también en agosto del 24. Estos son personas que figuran como ocupados, que no tienen trabajo y que lo buscan. Claro, efectivamente. Pero que no aparecen en la estadística. No aparecen como ocupados. Eso es digamos, lo destacable. Este es el gran avance de la señora Yolanda Díaz, que los parados aparezcan como ocupados y así se puedan maquillar las estadísticas. Es decir, que lo que ha conseguido la señora Yolanda Díaz, además, es que se reduzcan las horas de trabajo. Sí, por supuesto. Entre 2019 y 2023, digamos que el número total de horas efectivas trabajadas por todos los asalariados se ha reducido un 4,6%. O sea, que se trabajan menos horas. Claro. Se crean puestos de trabajo, pero al mismo tiempo, que también lo destaca cada mes el sindicato USO, para que se puedan contabilizar nuevos puestos de trabajo, para mantener cada uno de esos nuevos puestos de trabajo, los ciudadanos que lo ocupan tienen que firmar una media de 2 contratos mensuales durante un año para poder mantener. Esto se lo traduzco para el que no lo sepa. El hecho de que una persona, que si es su caso, usted lo sabrá perfectamente, para mantener el empleo durante un año tiene que firmar 2 contratos indefinidos al mes, fíjense ustedes la contradicción, eso usted verá que tiene un trabajo muy estable, ¿no? Esto lo que se traduce es en precariedad. Es decir, que las soluciones que ha puesto encima de la mesa la señora Yolanda Díaz, con las cifras y los datos que tenemos y que estamos enseñando aquí, oficiales, porque el informe del Juan de Mariana, que hemos citado, las cifras que emplea son oficiales, son las de las estadísticas del señor Sánchez, del gobierno del señor Sánchez. El efecto ha sido que se trabajan menos horas, que el trabajo es más precario, que además no se ha creado empleo neto durante estos últimos 5 años y que además hemos falseado tanto la estadística que ni siquiera nos pueden creer en Eurostat. Este es el resumen de los efectos de la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz. Y no te olvides de cómo el número de pluriempleados ha ido creciendo en estos últimos años, que es algo que no se suele contar, pero que también es muy importante y refleja la realidad del mercado laboral, porque al final la gente, para ganar el mismo sueldo o similar, necesita compatibilizar un empleo principal con uno secundario. Y, evidentemente, una caída de la productividad durante estos 5 últimos años, que ya lo hemos comentado. Bueno, estas son las soluciones que han puesto hasta ahora. Esto es lo que ha hecho la señora Yolanda Díaz por tratar de mejorar esos problemas que les hemos explicado que tenemos. Problemas de paro, de empobrecimiento y de productividad. Pero es que no se queda ahí la cosa, porque después de sacar adelante la reforma laboral, lo que vemos es el tema que hoy nos ocupa, su gran propuesta, su proyecto estrella, que además ha abrazado el presidente del gobierno, el señor Sánchez, que los españoles trabajemos cada vez menos horas, porque como nos sobra el trabajo, cada vez tenemos que trabajar menos y tener más derecho al tiempo libre, y que además sea el gobierno el que nos lo garantice. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, cómo nos vendía esta medida.
Es la medida que más esperan los españoles y las españolas, voten a quien voten. Y la pregunta que me hago es, ¿quién se puede oponer? ¿Quién se puede oponer? Feijóo no. Feijóo no se opone. Miren lo que dice Feijóo. Seguro que alguna vez nos podemos encontrar con trabajar 9 horas al día durante 4 días a la semana. Tenemos que preparar ese escenario, pero no improvisar. Bueno, esto, señor Feijóo, es prácticamente comprarle la mercancía a Yolanda Díaz. Usted y yo sabemos que a lo que se refiere es que si la evolución económica en España es favorable, empezamos a avanzar todavía más, somos capaces de producir más en lugar de producir cada vez menos, pues llegará un momento en el que para producir más será necesario menos horas de trabajo. Pero ese es el orden de los factores, no el contrario. No el que pretende la señora Yolanda Díaz, no el que pretende el señor Sánchez, no el que pretenden los sindicatos, no el que pretende el señor Errejón, que es quien habla de usted, señor Feijóo. Como suele pasar, el señor Feijóo oye campanas y no sabe dónde, así que ha salido a decir que él sí que estaría a favor de la semana laboral de 4 días, siempre y cuando fuera con los trabajadores haciendo 9 horas o 9 horas y media cada día de trabajo. El señor Feijóo oye campanas y no sabe dónde. Bueno, pues campanas son las que nos están queriendo vender en este caso. Rubén Folguera, hemos visto el problema, hemos visto las soluciones que han puesto en marcha hasta ahora y su efecto absolutamente nocivo. Sabemos cuál es la propuesta actual, que incluso el señor Feijóo desde el Partido Popular, bueno, no abraza, pero bueno, pues quiere sumarse un poco, como dicen fuentes del Partido Popular, a este giro social para tratar de atraer el voto de la izquierda. Pero no se dan cuenta de que el orden de los factores altera el producto en este caso. Claro, en economía, aunque algunas corrientes no lo vean, el orden de los factores altera el producto, porque no son simples matemáticas, también hay una parte real. Y esto de alardear de datos y tal y cual, vamos a ver, si lo llevamos al extremo el argumento, podemos decir que hasta las dictaduras más sanguinarias han conseguido el pleno empleo. La Alemania nazi, por ejemplo, consiguió el pleno empleo prácticamente, aumentó un 50% el PIB en pocos años. Podemos recordar la Camboya de Pol Pot o la China claro, de es Mao. que en la Camboya de Pol Pot había todo pleno empleo, estaba todo el trabajo repartido. Claro. Y el que no trabajaba a cuchillo. Claro, entre el tercio de la población que se cargó y luego los que estaban la imposición y tal, pues bueno, claro, al final... Los que aceptaban la imposición, no, los que No, perdón. sobrevivían Sí, pero tenían que estar trabajando todos los días. Quería decir que al fin y al cabo, entre los que se cargó y los planes sociales los que desde el Estado y esclavizó el señor Pol Pot, pues claro, así se consigue el pleno empleo. Y lo mismo que con los planes quinquenales, y etcétera, Claro, etcétera. porque dice el señor Sánchez, Rubén, que Keynes está más vivo que nunca. ¿Y qué decía Keynes? ¿Que falta trabajo? Abran una zanja y vuelvan a cerrarla. ¿Que falta trabajo? ¿Aquí hacía falta un puente? No, hágase un puente. ¿Qué más da? ¿En una fábrica hay que emplear a más gente? Bueno, empleemos a alguien que encienda y apague la fábrica cada vez que entre. Empleemos a alguien que le dé al botón del ascensor y así aumentará el número de personas, se distribuirá mejor el trabajo y así llegaremos al pleno empleo. Fórmulas, por cierto, aplicadas también por el señor Zapatero en su famoso plan E. Rotondas donde no hacía falta, polideportivos en pueblos sin jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, al fin y al cabo es así. Y de hecho estas ideas, digamos, que cada X tiempo vuelven a resurgir. Ahora tenemos la teoría monetaria moderna que propone cosas muy similares y no se dan cuenta que son cosas ya muy viejas. Entonces, que van de modernos y sobre todo ineficientes y sin ningún sentido, son absurdas. Pero lo importante aquí es, digamos, crear empleo y movilizar la economía desde abajo, de una forma sostenible. Y hay que fijarse en países, digamos, que aplican pues menos regulaciones y que tienen una tasa de desempleo mucho menor gracias a que los empresarios crean empleo, no a que el Estado crea empleo, gracias a emisión monetaria, gasto fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vamos a Eurostat y vemos los datos de PIB real per cápita de año 2023, pues vemos que Luxemburgo es el primer país con un PIB real per cápita que supera los 80.000 euros por persona. Y en tercer lugar Irlanda, que también es un país bastante liberal en ese sentido, que supera los 70.000. ¿Y dónde se encuentra España? Pues bueno, en la mitad de la tabla con unos 25.000 euros por persona. 80.000, 70.000 frente a 25.000. A 25.000. ¿Y qué caracteriza el mercado laboral de Luxemburgo, de Irlanda, de este tipo de países? Pues que al fin y al cabo es muy libre, está muy desregulado
y es el empresario y el trabajador los que negocian. No hay este tema de convenios y tal, que al final aplican... Es decir, que es posible, o sea, que en estos sitios el gobierno no decide quién trabaja y cuánto y cómo tienen que ser las relaciones entre el trabajador y la empresa. Aquí el gobierno no se mete y además los trabajadores trabajan, ganan cada vez más dinero, resulta que pueden tener más espacios de libertad, más espacios de decisión, pueden decidir si una empresa no les gusta cambiarse a otra y que no se dispare el desempleo. Sí, Madre mía, ganan más. A alguien le va a dar un telele hoy si lo escucha esto en el gobierno. Vaya tela. Que la flexibilidad, que la libertad permite la prosperidad, que el ánimo de lucro permite la prosperidad. Madre mía, señores del gobierno, llévense las manos a la cabeza. Y ya no es que ganen más unos, como suelen decir, en detrimento de la mayoría, no. Es que ganan más y trabajan más gente. Porque si vamos a datos de desempleo, de ratio de desempleo, vemos que Finlandia tiene un 2%, por ejemplo, que Estados Unidos un 4,5%, Estados Unidos que siempre lo atacan y tal, y ya es alto para Estados Unidos. Ya estamos viendo en la campaña muy preocupados electoral, porque ha subido, sí. Claro, y la reacción de la FED. Y luego Irlanda, un 5,2% frente al 11 y pico de España. Luxemburgo, un 5,7%. Y luego, pues eso, España, un 11%. Yo creo que de aquí se sacan conclusiones muy claras. Conclusiones muy claras y que vamos a comentar ya con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es Hermenegildo Altozano. Hermenegildo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues mira, llegando a Córdoba en este momento y disfrutando de la ineficiencia de empresas públicas. Pues sí, claro, porque como consecuencia de la mala gestión de Renfe, pues el tren de Irío, que es en el que yo voy, entre otras cosas, es verdad que tiene una parte de participación estatal, pero también tiene un componente de inversión privada y funciona notablemente mejor que la Renfe, sí. Desde luego que sí. Hermenegildo, estábamos hablando precisamente de ese empeño que tiene el Ejecutivo ahora por reducir las horas de trabajo y además con el argumento peregrino de que las sociedades en las que más ricos son los ciudadanos y donde mejor se disfruta de riqueza y de bienestar y en las que tienen las jornadas de trabajo más reducidas o más flexibles son los países con más productividad, con lo cual, si queremos alcanzar la productividad, lo que hay que hacer es que nuestros trabajadores trabajen cada vez menos horas en España. Cuando aquí parece que nadie se ha preguntado que el orden es el contrario. El orden es, primero, invirtamos en capital, primero, seamos capaces de disparar la productividad y la riqueza, y en ese momento, muy probablemente y simplemente por solución lógica de la evolución y del progreso, se permitirá que para producir más incluso sea posible poder organizarte las horas de trabajo de otra manera. Mira, Luis Fer, los países más prósperos son aquellos donde hay más libertad económica. Es decir, la definición de la libertad económica es transacciones voluntarias entre personas libres. Cuando tú respetas la libertad de contratación, generas riqueza, generas iniciativa económica, se produce un aumento en la calidad del empleo, se produce un aumento en la productividad, etcétera, y obviamente todo el país mejora. Yo no conozco ningún país que haya tenido crecimiento económico con intervención estatal. Al contrario, conozco muchos países que han tenido pobreza económica, una pobreza muy severa, justamente como consecuencia de la intervención estatal. Recordaba yo al principio del programa, Hermenegildo, esa cita de Marx según la cual en el país comunista, en la Arcadia, paraíso comunista en el que él quería vivir, pues él podría cazar por la mañana, ir a pescar por la tarde, hacer crítica literaria durante la cena, dar paseos, cuidar del ganado de una manera altruista y sin necesidad de ser ni cazador, ni pescador, ni ganadero, ni crítico literario, y que, bueno, pues ese sería un paraíso en el que él querría vivir y solo sería posible con el control estatal de los medios de producción y diciéndole a la gente si puede o no trabajar y cómo hacerlo. Lamentablemente estamos resucitando este tipo de discursos. Bueno, estamos resucitando un discurso que además encierra una perversidad que es, por una parte, un país empobrecido es un país que vota opciones de izquierda, con lo cual no le interesa a los que propugnan este tipo de políticas que exista crecimiento y bienestar. ¿Por qué? Porque un país donde los trabajadores tienen ese crecimiento y ese bienestar, pues como te decía, no votan opciones de izquierda.
Luego, por otra parte, ¿por qué hay un intento de controlar los medios de producción? Porque dentro de toda la tentación o de la pretensión totalitaria está evitar que haya focos de poder alternativos al poder centralizado, planificado y dirigido. ¿Por qué los países socialistas tienen tanto interés en que la economía sea centralizada, planificada y dirigida? Porque si tú tienes acceso a la propiedad de los medios de producción, si tú tienes acceso a la propiedad de los medios de información o de comunicación, vas a crear pesos y contrapesos que van a poner en discusión esa pretensión de totalidad de un ejercicio del poder, que es lo que pretende el socialismo. Y ahí está la explicación, Luis Fer. Yo creo que toda pretensión de intervenir en la vida económica, de decirle a la gente lo que tiene que hacer, responde no a una pretensión de bondad, porque es una apariencia de bondad. Todo el mundo, oye, tú le dices a la gente, ¿usted quiere trabajar menos y cobrar lo mismo? Estoy convencido de una gran mayoría te va a decir que sí. Pero como es mentira, como forma parte del engaño, porque eso no existe, pues cada uno tendrá que decidir si quiere trabajar menos, eso sí, cobrando más o cobrando menos. Es que es muy curioso esto, Hermenegildo, por la retórica que lo acompaña, ¿no? Esa idea que escuchábamos antes al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez, gritando prácticamente, dejándose la voz, repitiendo el argumento, ¿no? De si queremos fijarnos en los países más ricos de Europa, estos países son aquellos en los que los trabajadores tienen menos horas de trabajo y son los que más producen. Entonces, si nosotros nos queremos parecer a ellos, tenemos que trabajar menos para producir menos. Pero es que, o sea, no se puede ser más simple a la hora de poner encima de la mesa un argumento, y lo más llamativo es que, y aquí te la dejo votando, desde la oposición, en lugar de hacer una férrea defensa del incremento de la productividad, de la libertad de empresarios y trabajadores para decidir las condiciones en las que se tiene que desarrollar su relación, no, se está abrazando esa idea y hablando de bolsas de horas, de trabajar más horas pero menos días, de tratar de contar lo mismo con otra música. Mira, Luis Fer, el problema fundamental, o sea, no quiero hacer argumentos ad hominem y no me quiero referir a una persona específica. Yo no hablo de Pepe Álvarez como Pepe Álvarez, hablo de Pepe Álvarez, secretario general de un sindicato. Es un sindicato subvencionado, es un señor que no ha tenido que levantar el cierre de una tienda nunca, es un señor que no ha tenido que poner en marcha un negocio. ¿Por qué? Porque ha vivido del esfuerzo de los demás. Porque los que viven de subvenciones, y aquí meto a los partidos políticos, meto también a la oposición, que también vive de subvenciones, por desgracia, la clase política actual, frente a lo que ocurría hace unos años, puedes contar con los dedos de una mano, y probablemente te sobren 4, aquellos que han tenido alguna actividad económica personal y han tenido que jugarse su patrimonio y han tenido que arriesgar el dinero. Es muy fácil dar consejos, de aquello de consejos vendo que para mí no tengo, y decirle a un empresario cómo tiene que generar riqueza cuando tú estás sentado en el sillón del boletín oficial del Estado, viviendo de las subvenciones y sin tener que preocuparte, eso sí, haciendo buenismo con el dinero de los demás. Eso es lo que explica. Yo creo que si pusiéramos a los sindicatos, les pusiéramos los llamados KPIs, es decir, los Key Performance Indicators, los indicadores de cumplimiento de riqueza, a ver qué sindicato superaba el test, a ver qué partido político. Oiga, vamos a ver, yo voy a poner sus propuestas en comparación con el crecimiento económico. Si usted quita impuestos, si usted rebaja impuestos, si usted limita la intervención del Estado, adelante, tiene usted un premio. Pero si usted va justamente a apropiarse de las rentas de los demás, que es lo que están haciendo los sindicatos en España, pues obviamente no vaya usted dando mensajes y consejos sobre cómo deben organizarse las vidas, los trabajadores y los empresarios, sobre todo cuando los propios trabajadores son los primeros que no quieren que tú intervengas en sus relaciones laborales. Hermenegildo Altozano, por esa claridad con la que hablas, es por la que siempre te quiero aquí en Con Ánimo de Lucro. Un ánimo, yo creo que muy bueno para todo aquel que lo busca. Muy bueno, es lo mejor que hay. Y lo que nos ayuda a avanzar cuando no es espurio y lo que quiere es llevarse tener un lucro por parte del bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Cogiendo el dinero público. Eso es. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros, Hermenegildo. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Luis.
Bueno, pues continuamos con ánimo de lucro. Creo que hemos podido analizar muy en profundidad todo esta problemática de qué hablamos cuando nos hablan de rebaja de jornada laboral, qué es lo que está detrás, qué es lo que hay detrás y qué es lo que está en riesgo. Y como de riesgo también se habla en la bolsa, ¿qué les parece si abrimos página de mercados? Bueno, pues tenemos que hablar en el último día de la semana de cotización para los mercados, en este viernes, del IBEX 35, que continúa volando en el mercado, continúa subiendo. En este momento se anota un 0,35% arriba, está rozando los 12.000 puntos. Parece que puede ser una cota psicológica que invite a la recogida de beneficios, pero desde luego los beneficios anuales del IBEX 35 están siendo enormes. Si nos fijamos en el IBEX 35 Total Return, el que incluye los dividendos, está por encima de los 41.000 puntos, es decir, una subida espectacular, una, digamos, tendencia que ha ido certificando o demostrando que esto que solemos decir de que cuando uno invierte en gestión pasiva, en índices, a lo largo de los años con una intención de mantenerse en el tiempo, de invertir a largo plazo, es una inversión que rara vez hace que en periodos de aproximadamente 10 años vayas a perder dinero, aunque en alguna ocasión sí que se ha producido a lo largo de la historia, pero es anecdótico. Normalmente lo habitual es que sigas recuperando. Lo digo por aquellos que insisten en que la bolsa española llegó a tocar los 16.000 puntos y no hemos recuperado esa situación. Si uno mira todo el histórico del IBEX 35, desde aquel momento también en el que estábamos en 16.000 puntos y el momento actual, desde entonces hasta ahora, no solo el índice ha recuperado, sino que ha ganado y muchísimo dinero. Vamos a repasar toda la actualidad que nos ofrecen los mercados y los vamos a hacer con uno de nuestros analistas de cabecera que se estrena hoy en Con Ánimo de Lucro y que yo tenía muchas ganas de que lo tuviéramos aquí en directo. Hablo de Antonio Hidalgo, uno de los miembros ilustres de esa comunidad inversora y de esa academia de LWS. Antonio Hidalgo, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy contento. Normalmente me invitas tú a esos sanedrines y a esos programas que hacéis en LWS. Hoy tengo yo la suerte de invitarte a Con Ánimo de Lucro aquí en el radio. Recuerdo, en directo estamos en YouTube, en la 105.7 su FM si nos escucha en Madrid, y en directo también en el streaming de radio. Y también estará en podcast y en YouTube para cualquier momento del día en que quieran escuchar este programa. Antonio, estaba yo mirando y estaba comentando la situación que atraviesa nuestro indicador, con un rally alcista las 2 últimas semanas absolutamente espectacular y que responde un poco, corrígeme si me equivoco, a esos estímulos económicos que vienen de mano de los bancos centrales de todo el mundo. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana y el último que ha tomado la decisión es el Banco Popular de China. Unas decisiones que están haciendo que los índices corran como si no hubiera un mañana. Pues sí, la verdad es que lo hemos comentado muchas veces. Creo que los mercados están un poco, llamémosle, enganchados, si me permitís la palabra, a esos estímulos de los bancos centrales. Hemos pasado un periplo por la inflación mundial, donde los bancos centrales han estado, pues bueno, subiendo tipos y con políticas monetarias más restrictivas, y ahora que parece que ya se va a empezar pues a abrir un poco la mano, ya el Banco Central Europeo ha bajado 2 veces los tipos de interés, la FED sorpresivamente bajó 0,50 y esta semana pues hemos tenido ese aldabonazo, como tú has dicho, del Banco Popular chino, con un paquete de estímulos muy importantes. Pues obviamente a todas las bolsas eso le está gustando y lo vemos con nuestro IBEX 35 que está rozando los 12.000 puntos. Y bueno, lo vemos también con el Standard & Poor's 500, lo vemos con la bolsa china que lleva unos días de subida espectaculares, incluso con el Nasdaq 100. Efectivamente, pues parece que la explicación la tenemos ahí en los bancos centrales y en sus políticas monetarias de vuelta a la laxitud y no sabemos si incluso a la impresión monetaria. Fíjate que mientras estabas comentando que efectivamente no es un evento único del IBEX 35, sino que son otros muchos los índices que están experimentando este desarrollo, leía en prensa especializada, Wall Street anticipa suaves caídas
tras el 42º récord del S&P 500. 42º. Esto nos hace tomar un poco la medida del rally alcista que lleva. Si alguien te dijera, Antonio, que el S&P o los índices mundiales o el MSCI World o las 7 magníficas, todos estos valores que a día de hoy se ponen como ejemplo de gran éxito, de bonanza, de impulso económico, te dijeran que están sobrecalentados y que temen que se empiecen a ver correcciones de un momento a otro, ¿tú qué dirías? A ver, esa es la pregunta del millón. Fíjate que hoy veía un gráfico donde hay ciertos aspectos del análisis técnico que a nosotros sí nos gusta ver, aunque ya los que nos conocen saben que somos meramente fundamentales. Pero, por ejemplo, hay un indicador que es el RSI, que muestra los grados de sobrecompra y suele ser cuando está por encima de 70, cuando se dice que un índice está sobrecomprado. Y en cambio, bueno, pues el Standard & Poor's 500 está en 62, es decir, en principio no debería por ese índice mostrar un nivel de sobrecompra, de sobrecalentamiento. Si bien es cierto que yo con los inversores que hablo les llamo a las cautelas, es decir, ahora precisamente es un buen momento para algo que nosotros hacemos mucho, que es hablar de coberturas, hablar de opciones. Bueno, pues es ir viendo posibles coberturas de mercado, posibles alternativas para ir controlando esa rentabilidad. Es decir, ahora es el momento de hacerlo. Yo veo bastante euforia y al final, pues ya sabemos cómo funciona esto. Se acerca al final de año, las grandes manos lo que quieren es terminar el año con una rentabilidad buena, pero tampoco una rentabilidad que ya prácticamente te deje muy difícil la rentabilidad del año siguiente. Y yo llamaría a la cautela, aunque si bien es cierto, y ya termino con esto, que estadísticamente son muy buenos los meses de octubre, noviembre y diciembre. Seguro que muchos de tus oyentes han escuchado hablar del rally de Navidad. Entonces, sí, todos los años lo contamos en Federico, sí. Exacto. Como conclusión, yo seguiría invertido, ¿vale?, pero empezaría a mirar las cosas con cautela. Es decir, como siempre decimos, lo que hay que es estar invertido, que nuestro dinero no esté durmiendo en los laureles. También mucha precaución ante este tipo de eventos, porque en ocasiones, si no tenemos mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, un estrategia en un momento determinado puede hacernos perder capital. Pero, como bien dices, es importante ahora mirar posibles movimientos de cobertura porque es el momento de hacerlo. Déjame que te dé 2 datos. Uno que hemos conocido en el día de hoy, que la inflación baja 8 décimas en septiembre hasta el 1,5%, mínimos desde 2021, sobre todo por gasolinas, alimentos y luz. Esto seguro que lo celebran los mercados. Y luego otro dato que hemos conocido hoy y que yo quería comentar contigo. Nos salimos un poquito de lo que es la información bursátil propiamente dicha, pero sí información de mercados. ¿Qué es lo que ha sucedido con los tipos de interés, Antonio? Que han bajado. ¿Qué es lo que ha sucedido con el Euribor? Que también ha ido bajando. ¿Qué hemos estado diciendo este verano cada vez que se alimentaba la idea de que iban a bajar los tipos de interés y que esto iba a ser buenísimo para las hipotecas? Mucho cuidado, que si bajan los tipos de interés y lo hacen de una manera muy notable, incentivan de nuevo la contratación de nuevas hipotecas para la compra de vivienda y el efecto inmediato va a ser ¿cuál? La subida de los precios de la vivienda. Bueno, pues leo, las hipotecas sobre vivienda se disparan un 23,5% y el interés medio cae, o mejor dicho habría que decir, porque el interés medio ha caído al 3,17% en el mes de julio. Es decir, efectivamente esta rebaja o esta expectativa de rebaja de tipos de interés, esta rebaja del Euribor está haciendo que cada vez se contraten más hipotecas. Una inversión, la inmobiliaria, en este caso, Antonio, que es un clasicazo de la economía y de la idiosincrasia propia del inversor español. Pues sí, y esto son muchas veces, por eso, cuando los oyentes escuchen que la inflación es pegajosa, es precisamente por eventos como este que está comentando Luisfer. Ahora
bajan los tipos porque los bancos centrales entienden que la inflación está controlada y así son los datos, pero ¿cuáles son las segundas y terceras derivadas? Bueno, pues al bajar los tipos es más fácil que el consumidor pueda acceder a un crédito hipotecario, es más fácil que el consumidor ahora el que ya tenga hipoteca, tenga más renta disponible y pueda gastar más, pueda también acceder a crédito al consumo más barato y entonces, bueno, pues por esa derivada podemos también provocar segundas y terceras rondas inflacionarias. Parece que está controlado, pero claro, eso es una derivada. Y ya llevándolo al mercado inmobiliario, pues en España tenemos un grave problema inmobiliario y efectivamente parece también que hay ciertas, bueno, pues no sé si cantos de sirena, globos sondas, de nuestros políticos, donde, tú lo has dicho, Luis, siempre la inversión inmobiliaria ha sido un clásico del mercado español y parece que ahora quieren de alguna manera ponerle puertas al campo y delimitar que la vivienda sea solamente para vivir y no para invertir, cosa yo, no sé, lo veo harto complicado. Pero desde luego esto va a provocar que en zonas sobre todo tensionadas, como puede ser Madrid, que os toca muy de cerca, Málaga, que me toca muy de cerca a mí, pues sea otro clavo, ¿no?, en ese ataúd, si me permitís el símil, no sé si muy acertado, del problema de los precios, ¿no? Entonces, pues estas son las consecuencias. Por eso es tan importante estar informado de lo que pasa en la economía, porque aunque no inviertas, graso error, pero bueno, dejamos ese paréntesis aparte, a todos nos afecta en nuestro día a día las situaciones económicas y aquí pues tenemos un claro ejemplo. Antonio Hidalgo, miembro de la comunidad inversora y de la Academia LWS, experto en asesoramiento financiero y amigo de esta casa. Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada con ánimo de lucro y te espero muy prontito de vuelta aquí en Las Ondas. Cuando tú quieras, un placer. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado Antonio. En los pocos minutos que nos quedan antes de que llegue el boletín informativo de la una, déjenme que les cuente una de las informaciones que aparece ahora mismo en prensa especializada y que me parece especialmente importante contarles. Grifols reacciona en soportes del corto plazo, es el titular que leemos, y nos cuentan cómo la compañía sigue luchando con la media de 200 sesiones. Si recuerdan, y para el que no lo recuerde yo se lo cuento, Grifols fue una de las compañías que sufrió uno de esos terribles informes de la casa de estudios e inversora Gotham City, que lo que hizo fue Gotham City Research, que lo que hizo fue decir que la acción de Grifols en realidad no valía nada y se aproximaba al coste cero. Había muchos inversores que confiaban en esta compañía y que decían que lo que se estaba diciendo sobre ella ya se conocía en el mercado y que los errores que podría haber cometido se estaban arreglando, se estaban mejorando y se estaban cambiando. De hecho, ha habido cambio incluso en la dirección general de esta compañía. Lo cierto es que después de desplomarse por debajo de cerca del 6%, desde por encima del 14%, lleva moviéndose en el entorno de los 9-10 euros desde hace tiempo y no ha ido el precio a cero. En cualquiera de los casos vamos a seguir muy pendientes de lo que le pase a esta compañía y a otras. Continuamos con ánimo de lucro y en esta ocasión para hacer un avance que a mí me gusta mucho porque es el avance de lo que vamos a vivir esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme y como siempre para esta sección me acompaña Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la trinchera? ¿Cómo lleváis ahí la pelea metidos en la trinchera todos los fines de semana? Ahí estamos combatiendo con casco y ametralladora. A tope, así me gusta. No podía ser menos de Manuel Llamas, que como saben todos ustedes es un crack no solo de la economía, sino también de la comunicación. Pero yo tengo la suerte de compartir con él el programa de Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en el que esta semana, recuerden todos, el domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de Es Radio, también en streaming y por supuesto en podcast en todas las plataformas y también en YouTube. Por cierto, también aparecemos en Libertad Digital Televisión, para aquel que lo prefiera ver por la tele. Esta semana tenemos a Giorgio Semensato y a Kevin Comeyer, que son el CEO de Finicens y el director de inversiones de esta compañía, de Finicens, y la idea, Manuel, es preguntarles
por todo lo que ha ido sucediendo en estas últimas semanas en los mercados, esas rebajas de tipos de interés de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, ese anuncio del Banco Popular de China de iniciar un periodo importante de estímulos con nuevas rebajas de tipos de interés y más dopaje a la economía china, y que bueno, pues ha hecho que las bolsas empiecen a despertar. El IBEX 35 lleva un rally alcista muy importante, pero sobre todo queremos saber qué pasa con esos productos, porque claro, las bajadas de tipos de interés hacen que, por ejemplo, los fondos monetarios den menos interés del que estaban ofreciendo y que las estrategias de renta fija pues tengan un comportamiento distinto al que estaban teniendo. También, ¿qué es lo que pasa en la renta variable? Porque parece que esto los puede empujar, pero hay que estar también muy pendientes. Los bancos centrales desempeñan un papel crucial no solo en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de la inversión, porque depende de los tipos de interés, precisamente buena parte de las valoraciones tiene un impacto directo sobre diferentes activos, sobre la renta variable, sobre la renta fija, sobre las materias primas, sobre el oro. Por ejemplo, influye de forma directa. De ahí precisamente que no solo los agentes económicos, sino que muy especialmente los analistas y los inversores sigan muy de cerca cada palabra, cada mensaje, cada señal que aporten los bancos centrales. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Banco Central tiene como función determinar el precio de uno de los elementos más importantes que existen en el mercado, que es el precio del dinero. Y eso influye de forma directa en el crédito, en el ahorro y como consecuencia también en la liquidez del mercado. ¿Cómo va a afectar esta rebaja de tipos de interés que ya se ha empezado a producir tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea? Pues eso precisamente le vamos a preguntar a nuestros invitados este fin de semana, porque además han hecho un estudio muy interesante sobre cuál es precisamente el impacto directo que tiene este tipo de rebajas sobre los diferentes activos. Y las conclusiones son ciertamente interesantes. Cuando los bancos centrales empiezan a bajar tipos, en la inmensa mayoría de ocasiones se produce un rally alcista en los mercados financieros, especialmente en renta variable, pero también en renta fija, porque en renta fija, cuando se reduce el tipo de interés, se reduce también la rentabilidad de los bonos, pero a cambio aumenta o sube el precio nominal de los mismos, con lo cual se revaloriza la renta fija. Y también influye en la bolsa, en la renta variable en términos generales, siempre hay que considerarlo así, en términos generales. Luego habría que, lógicamente, analizar empresa por empresa, activo por activo, pero el impacto inicial es el de mayor optimismo en los mercados, porque hay más liquidez, hay más favorece especialmente las rebajas de tipos a las acciones estilo growth, que dependen, pues por ejemplo en el caso de las tecnológicas, de aquellas beneficios que dependen futuros. De que el negocio del roll-up de dinero, de que siga entrando dinero, siga entrando crédito y se siga pudiendo quemar capital, funcione. Mientras esto funcione, las empresas calificadas growth o de crecimiento siguen teniendo, digamos, pólvora que ir quemando. Por lo tanto, también en principio les puede favorecer, y hay que recordar que en los últimos meses la principal razón o causa por la cual ha subido el S&P 500, la bolsa norteamericana, es precisamente por el impulso de las tecnológicas que se recuperaron de una fuerte caída hace un par de años. Entonces, cuando empezaron a subir los tipos de interés. Exacto, cuando empezaron a subir los tipos de interés. Entonces, esa va a ser un enfoque interesante, una explicación interesante por parte de nuestros invitados. Y luego, bueno, pues vamos a abordar también qué consecuencias puede tener esta rebaja de tipos sobre la economía en general, porque algunos dicen, bueno, si los bancos centrales están bajando los tipos de interés, es que a lo mejor hay una recesión a la vista. Bueno, esto va a ser también interesante señalarlo, porque en caso de que realmente hubiera una recesión, el mercado, que suele anticiparse a este tipo de movimientos, lo empezaría a descontar.
empezaría a haber caídas sustanciales posiblemente en algunos mercados internacionales. Y esto de momento no se ha producido. De momento no. De todas maneras, déjame que expliquemos algo que has dicho, y que has dicho muy bien, el efecto que le vamos a preguntar a Giorgio y a Kevin sobre el mercado de renta fija de una bajada de tipos de interés o de un periodo de bajada de tipos, que parece que es lo que nos espera, porque tú decías la rentabilidad de los bonos baja, pero su rendimiento sube en el mercado. Claro, esto que parece una contradicción tiene una explicación muy sencilla. Si los nuevos productos de renta fija bajan su interés, el mismo producto emitido antes con un interés mayor crece de interés en el mercado, es decir, será mucho más apetecible que el nuevo producto. Con lo cual, esto supone una espiral al alza de los precios que en el mercado se negocian de los productos de renta fija que han ofrecido mayor interés en el pasado, como efecto de que los nuevos se están ofreciendo a un interés menor. Nadie va a querer contratar ahora un bono a 10 años a un 2%, me lo estoy inventando, no sé a cuánto están, un bono español a 10 años, cuando en el mercado tienes bonos españoles a 10 años emitidos al 3 o al 4%. Pues siempre va a preferir alguien irse al mercado secundario y buscar un bono con algo mayor de interés. O el bono que se emite ahora más bajo tiene que ofrecer un interés mayor que el que ofrece el propio bono vendiéndolo a menor precio para poder colocarlo en el mercado. Es un efecto del funcionamiento clásico de la renta fija. Por eso esta aparente contradicción in terminis. En cualquiera de los casos, y yendo ahora a la parte que comentabas de miedo a una posible recesión. No sé si habrá una recesión o no. Sabes que desde que llevamos en esto de Tu dinero nunca duerme, Manuel, siempre hemos sido enemigos de las bolas de cristal. Las bolas de cristal no existen y nadie puede garantizar qué es lo que va a suceder mañana. Pero sí que se pueden ver tendencias y esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Vamos a hablar también el domingo, en la parte de la tertulia, vamos a invitar a Gustavo Martínez, amigo de este programa, amigo de Tu dinero nunca duerme, profesor de la UFM y además asesor financiero, con una tesis con mucha fortaleza en el oro, precisamente por el escenario que estamos viendo. Y el escenario que estamos viendo es el de advertencia sobre el peligro que tiene el crecimiento ahora mismo en Europa o en Estados Unidos, motivo por el que empezamos a ver bajadas de tipos de interés, pero claro, vemos bajadas de tipos de interés con dos factores que muchas veces se pierden de vista. Uno, que los agregados monetarios no se han corregido, es decir, que sigue existiendo un exceso de liquidez en las dos grandes economías del mundo, en Estados Unidos, occidentalizadas, quiero decir, en Estados Unidos y en Europa, eso sigue existiendo, y por el otro lado tenemos economías con un endeudamiento en máximos históricos muy por encima de las cotas anteriores, con lo cual tenemos unas sociedades, unos países desarrollados hiperendeudados con una masa monetaria creciente. Esto se traduce, o a aquel que sepa un poco de economía, la palabra que se le viene a la cabeza es inflación. ¿No estará corregida? ¿Tú crees que existe un riesgo verdadero de que veamos una explosión inflacionaria si continuamos por esta senda? Yo lo que apuntan los datos y los indicadores es que la inflación no está controlada. Los bancos centrales se han apresurado a bajar tipos de interés después de 2 años de subidas muy sustanciales, especialmente en el caso de Estados Unidos, porque había que controlar la inflación. Hay que recordar que la inflación ha aumentado de forma muy sustancial, especialmente en el año 2021, como consecuencia, en primer lugar, de la salida de la pandemia y de una serie de cuellos de botella que se produjeron como consecuencia de la paralización de la actividad económica. Y luego por una cuestión de crisis energética, de exceso también de liquidez en el mercado. Los estados dispararon su gasto público para intentar hacer frente a las consecuencias de la pandemia global. Y ese incremento tan sustancial de gasto público, de deuda pública, de estímulos fiscales, siempre acaba generando inflación. A ello se le suman los famosos estímulos monetarios de los bancos centrales y a todo ello se le sumó, ya para ponerle la guinda, la crisis energética con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que también aumentó de forma muy sustancial el precio de la energía, especialmente del gas, en Europa. Todo esto ha generado inflación, los bancos centrales han reaccionado
subiendo los tipos de interés, como no puede ser de otra forma, sin que ello suponga una recesión. Y esto hay que recordarlo porque normalmente cuando se suben tanto los tipos de interés, lo lógico es que se caiga en recesión. Lo que se ha producido es un estancamiento, una ralentización del crecimiento económico. Y ahora que la inflación se ha moderado, no se ha controlado, pues los bancos centrales se apresuran, porque al fin y al cabo son políticos, son apéndices del poder político, se apresuran a bajar tipos. Pero yo creo que, digamos que la operación para controlar la inflación no se ha completado. Y eso significa que estas rebajas de tipos son insuficientes desde mi punto de vista y contradictorias para realmente controlar la inflación. Controlar la inflación es mantenerla cerca del 0%, del 1%. Ese objetivo todavía no se ha conseguido. Por lo tanto, mucho ojo, que a lo mejor puede haber repuntes inflacionarios. ¿Sabes uno de los grandes temores, y muy rápido porque nos quedan 30 segundos, Manuel, que tiene esta situación, que haya mucho inversor o mucho ahorrador que quiera dar el paso a inversor y diga, no es el momento adecuado? ¿Qué es lo que siempre recordamos en Tu Dinero Nunca Duerme? Siempre es el momento adecuado. Ya estás tardando, el día para invertir no es hoy, fue ayer. Perfecto. Pues Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y por avanzarnos, cebarnos el Tu Dinero Nunca Duerme de esta semana. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Y nos vamos acercando al final del programa y al final de la semana, y precisamente en este momento es cuando tenemos uno de los más buenos. Dejamos lo mejor para el final, entre otros las mentiras de Beatriz García, no las de ella, sino las mentiras del gobierno que cada semana nos desvela Beatriz García en esos contenidos extraordinarios que tenemos en Libre Mercado y en Libertad Digital. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. Bienvenida de nuevo aquí a Con Ánimo de gracias. Lucro. Cuéntanos, ¿qué mentirijilla o mentirijaza se ha marcado el Ejecutivo esta semana? Pues esta, fíjate, siempre estamos bastante poniendo el foco en el gobierno, pero hoy vamos a ir un poco más, vamos a salir de nuestras fronteras y nos vamos a ir a Estados Unidos, que es donde se han reunido los líderes de la ONU para firmar un pacto que le han llamado Pacto para el Futuro. Y la verdad que es, bueno, básicamente, si se lo tuviéramos que explicar a alguien en pocas palabras, es una prolongación de la Agenda 2030. ¿Y cuál es la mentira que vemos aquí? Pues su gran promesa, su gran objetivo, que es el compromiso para solucionar los problemas actuales, los más urgentes, y que es la ruta más ambiciosa que se ha creado nunca para mejorar el mundo y la humanidad en los próximos años. Esa es la promesa, y eso, por supuesto, va a ser una mentira y lo veremos en los próximos años. Pues eso, en manos de unos burócratas y unos colectivistas, Beatriz, algo me dice que se va a parecer un poco a la Agenda 2030 y además se va a parecer para peor, sí, incluso. Ya van a lo grande, van con todo. O sea, lo que viene siendo el acuerdo son unas 40 y pico páginas. Tampoco hablan de economía, claro, hablan de economía por ahí. Y bueno, dicen que el sector privado tiene un papel clave, y podríamos decir, claro, clave para generar riqueza, para generar puestos de trabajo, para tener mayores beneficios, inversión y demás, para que todos vivamos mejor, la humanidad viva mejor, no. Lo que ellos quieren es cargarle al sector privado y a las empresas, y de eso se deduce todo el texto, que es una clase magistral de empobrecimiento, podría decirte. Y bueno, dicen que es que el sector privado, bueno, pues tiene que cargar, tanto las pequeñas como las grandes, tienen que cargar con todas las ideas de los líderes mundiales, que básicamente son una de sus prioridades el cambio climático. Y vamos, que tienen que luchar contra el cambio climático las empresas, o sea, como si les sobrara el dinero, les sobrasen los beneficios, con la brecha digital, con la redistribución de la riqueza, con la redistribución de la renta, con la igualdad. Aquí no se habla de riqueza en ningún momento. Esto es una agenda socialista de libro, la verdad. Esto es precisamente ayer que Con Ánimo de Lucro estuvimos analizando punto por punto, recordando algunas fechas, recordando algunas cifras, reforzando un poco cada una de esas frases que pronunció Javier Milei, en la que pues destrozaba esa historia reciente de la ONU, bueno, reciente y no tan reciente. Y una de las cosas que dijo ayer Javier Milei es expresar, en nombre de Argentina, su total rechazo
al famoso pacto del futuro que se firmó precisamente el pasado domingo en la sede de Naciones Unidas con un gran consenso, y se mostró completamente en contra precisamente porque lo que representa ese pacto de futuro es una agenda dedicada a las ideas socialistas y colectivistas que terminarán por empobrecer al mundo. ¿Por qué? Pues porque van a seguir ordeñando todavía más al sector privado en contra de sus propios intereses, en virtud o en pos de intereses que según ellos son urgentes: el cambio climático, el cuidado de la naturaleza, y hablar de cuestiones como redistribución de la riqueza, que yo cada vez que los escucho me acuerdo del gran salto adelante de China, de la redistribución de riqueza según las entendederas de Nicolás Maduro, empobreciendo a toda la población, o del peronismo, que ha empobrecido tantísimo a Argentina. Decía Milei, esas recetas conducen al fracaso, a la pobreza, a la miseria y la muerte, y yo no pienso ser cómplice de ese tipo de pactos. Bueno, pues eso es lo que vas a denunciar. Y menos mal que ha sido el único líder que lo ha dicho, además en un discurso magistral, pero es que nos leemos el documento y se habla de una obligación a la sostenibilidad empresarial. Se establecen compromisos claros para reducir las emisiones de CO2, para que las empresas se comprometan a ello, avanzar hacia una economía verde y asegurar la distribución justa de recursos. Como si no tuviera más tareas que hacer las empresas, tienen que hacer estas tres. Pero es que dice, y las grandes compañías no solo deben reducir la huella de carbono, sino es que ya le dicen hasta qué tienen que dedicar su actividad. Les dicen, tienen también que implementar actividades comerciales que sirvan de referencia a incorporar este ADN, que es el ADN socialista ahora mismo, con la excusa del ecologismo. Y esto es tremendamente peligroso, está dentro de la agenda decrecentista. El decrecimiento ahora mismo lidera este tipo de cumbres. Y, o sea, si yo fuera una empresa, estuviera en cualquier territorio, es que ya no solamente España, es que hablamos de cualquiera de los territorios, me echaría a temblar, porque ya tienen suficientes. Si ya hay objetivos de emisiones, ya hay objetivos de carbono, de huella de carbono, ya ahora mismo las empresas cumplen con todo el ESG, que tanto hablamos y que tan poco rentable es para las compañías. Y ahora mismo, como parece que nos hemos quedado cortos, y si no supiéramos y si no hubiésemos vivido ya las consecuencias de este tipo de políticas, que esto lo tiene que pagar el contribuyente, esto lo tiene que pagar la economía productiva. O sea, contaminar cualquier excusa lo podemos aceptar, todo contamina, moverse de casa contamina, viajar contamina, ir a trabajar en coche contamina. O sea, con la excusa de la contaminación estamos ante una intervención de las economías mundiales, y ahora mismo estamos en una profunda crisis. ¿Todo esto cómo se va a financiar? Con deuda pública e impuestos. Esa va a ser la gran herencia, y hay una de estas partes de este plan de futuro que está dedicada a la juventud. Pero claro, a la juventud lo que tú le estás dejando es una herencia envenenada de deuda e impuestos para pagar todas estas aberraciones, con la excusa de todo tipo de teorías apocalípticas de corte climático, antisistema, que llevan muchísimo tiempo pululando entre la órbita de la izquierda y de los radicales, pero que tienen como objetivo el empobrecimiento de los ciudadanos. ¿Para qué? Para todavía una excusa o un objetivo todavía más perverso. Cuando el ciudadano sea más pobre y dependa más del Estado, el Estado le tendrá atrapado en su telaraña y su red clientelar. Eso que también han entendido durante el último siglo en Argentina, y que les ha costado 100 años salir de ahí, de la famosa paguita, y de no querer que se mueva el statu quo, porque al final dependes del Estado. Pero es increíble, es brutal que en el siglo XXI tengamos que estar hablando de que se celebra y se aplaude en Naciones Unidas la firma de un pacto que lo que significa a fin de cuentas es que se le va a cobrar muchos más impuestos a las empresas, y que desde una administración de burócratas internacionales se le va a decir a las empresas de todo el mundo y a los distintos países qué deben producir, cómo deben producirlo,
cuánto de eso deben producir, dónde y cómo deben venderlo y luego cómo los demás tienen que consumirlo, qué deben comer, qué no deben comer, qué es sano, qué no es sano, cómo tienen que ir a trabajar o cómo no. Es que se van a meter en todas las parcelas de nuestra vida. ¿Y esto es el famoso pacto que han firmado? Pues si este es ese pacto y forma parte de una mentira tan grande, de esa mentira de una promesa de prosperidad que solo se va a traducir en pobreza y en miseria, yo me bajo. Yo aquí no quiero estar, Beatriz. Aquí nos bajamos, Luis Fernando. Venga, pues hasta la semana que viene, espero que con mentiras un poco menos escabrosas para nuestro futuro. Buen fin de semana. Bueno, pues con Beatriz García y su mentira económica de la semana, este disgusto que nos ha dado el pacto social, nos vamos a despedir en el día de hoy y también esta semana que termina, pero yo les prometo que estamos aquí de vuelta el lunes con ánimo de lucro, ya lo saben, analizando toda la información económica que a usted le interesa. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.